Entre las diferentes formas de jugar al ajedrez hay una que demuestra de manera categórica el poder de la mente. Estas imágenes corresponden al Campeonato del Mundo de Ciegos, cuya edición de 1998 se disputó en Logroño, donde los españoles, además de ser los anfitriones, ganaron varias medallas. Los ajedrecistas ciegos ven con la mente, pero necesitan de un equipamiento especial para competir. Por ejemplo, todas las piezas tienen un pivote en su parte inferior que encaja con los orificios de las casillas, y las negras se distinguen por un resalte metálico en la parte superior. Los relojes carecen de cristales con el fin de que los jugadores puedan controlar el tiempo consumido tocando las agujas. Para apuntar las jugadas utilizan varios métodos: una grabadora, o la escritura en el método Braille con un pequeño punzón, o con una máquina de escribir especial. Para ellos, el ajedrez consiste en una forma de comunicarse y de expresar su creatividad, como nos cuentan varios de los participantes. El ajedrez es un deporte muy apto para el ciego. Se realiza siempre sin movimiento, digamos, en una mesa, con un tablero delante, con unas fichas delante. Es importante, muy importante la concentración para poder realizar un buen desarrollo de la jugada, y parece ser que un ciego, al no estar viendo lo que tiene a su alrededor, puede concentrarse más fácilmente, puede llegar a encaminar una jugada mejor, y como hemos dicho anteriormente, como el ciego ve con la mente, pues su partida la tiene en su mente, y el desarrollo quizás sea en algunos momentos, si no más fácil, sí más adecuado para el deportista ciego. You know that chess nowadays is very developed throughout the world. El ajedrez está muy extendido por el mundo y es muy popular en mi país. El ajedrez me brinda la oportunidad de conocer mucha gente, de hacer amigos. Esto es muy importante para las personas invidentes, ya que la ceguera causa aislamiento y el ajedrez me ayuda a no estar aislado. El ajedrez es una actividad que el ciego está, llamémosle, más integrado en el mundo vidente que ninguna otra actividad que realiza. Y en el campo de los ciegos, el ajedrez les permite viajar en las competiciones todos los años, o cada 4 años o 2 años, en competiciones internacionales, les permite una convivencia con compañeros ciegos de otros países y sobre todo un enorme intercambio de temas laborales, culturales, movimientos de ciegos, reivindicaciones a nivel mundial del colectivo de los ciegos. Todo eso se lo permite las competiciones de ajedrez. Creo que una persona piensa con los ojos. Para un ciego, el ajedrez es una oportunidad de aproximarse al mundo de los que ven. Después de la Segunda Guerra Mundial, yo tenía 7 años y jugando con las bombas es como me quedé ciego. Cuando me matriculé en la escuela primaria para ciegos en Belgrado, empecé a jugar al ajedrez tocando el tablero. Ahora durante las partidas no toco el tablero.
Tengo la imagen del tablero y de las posiciones de las piezas en mi mente. At every moment I must have the picture of the chessboard, position of all pieces on the board in my mind. And if you see sometimes that a blind man very often... A menudo cuando vemos a un jugador ciego tocando el tablero, es porque no es un jugador muy fuerte. La vista a los jugadores videntes solo nos sirve para descansar. Nosotros miramos el tablero y no vemos nada, ni tú, ni yo, ni el de más allá, ¿no? La vista lo que sirve es para, una vez terminada una variante, una rama del pensamiento, volver a la posición inicial. Entonces descansa mucho que uno pueda llevar sus ojos sobre esa posición inicial, mientras que un jugador ciego total tiene que volver a reabrir el cajón de su memoria y saber dónde estaba esa posición. Bien, es verdad que además lo hace también apoyado por sus manos, ¿no? Él puede utilizar las manos igual que nosotros la vista. Es un proceso, como mucho, podríamos decir que un poco más lento, pero yo creo que en el proceso de pensamiento, en el gran trabajo de analizar variantes de ajedrez, da exactamente lo mismo el grado de visión. Las combinaciones y los sacrificios son los goles del ajedrez, la parte más divertida del juego. Cuando ustedes consigan realizar una combinación muy bonita, sentirán una sensación de placer indescriptible. En una palabra, se sentirán artistas. Pero hay muchísimos tipos de combinaciones, tantos que sería perfectamente posible dedicar una obra tan extensa como esta, exclusivamente, tanto en su parte audiovisual como en la escrita, a ese tema. Como ese no es nuestro propósito, yo me voy a limitar a subrayar ahora algo que me parece absolutamente esencial, y es que ustedes graben en su mente las posiciones modelo, las pautas que deben seguir para hacer combinaciones. Por ejemplo, las combinaciones de mate. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la mejor jugada de las piezas blancas en esta posición, estoy seguro de que todos la aciertan, porque es muy fácil. Basta fijarse en que el rey negro no tiene ninguna escapatoria, porque los tres peones del enroque están en su casilla inicial, y que la primera fila de las negras, es decir, la octava del tablero, si empezamos a contar desde el lado de las blancas, está desprotegida. Por lo tanto, la solución es facilísima. Torre E8, jaque mate. Alguno de ustedes puede decir, bueno, ¿y para eso tanto cuento y tanto discurso? No, insisto, lo importante no es que recuerden cómo estaban las piezas en esta posición en concreto, sino el modelo, la pauta que ustedes deben seguir, porque en muchas combinaciones de mate, el tipo de posición que se debe conseguir es precisamente esta. Este ejemplo es algo menos fácil que el que hemos visto antes, pero como la idea es exactamente la misma, estoy seguro de que ustedes van a encontrar la solución enseguida. Nuevamente, el rey negro no tiene escapatoria en cuanto a los peones se refiere, porque los tres están en la segunda fila, como antes, pero esta vez la primera fila de las negras sí está protegida por la torre de D8. Ahora bien, esa torre está atacada por la dama en A5 y defendida por el alfil en H4. Con esa idea y con las que les he dado antes, creo que ustedes ya habrán encontrado la solución, que consiste simplemente en eliminar la pieza que protege la primera fila. Dama por D8, jaque, única respuesta legal es alfil D8 y ya tenemos la idea que habíamos visto antes, torre E8, jaque mate. Muy fácil también. El asunto adquiere bastante más emoción si el bando al que no le toca mover está amenazando mate, como ocurre en este ejemplo. Si les tocara jugar a las blancas, dama G7 sería mate, pero juegan las negras. Y podemos ver, como en los ejemplos anteriores, que la primera fila de las blancas, en este caso, está muy débil. Sin embargo, no es fácil a primera vista ver el mate, porque las dos casillas a las que podría ir la dama negra para dar jaque, F1 o C1, están cubiertas respectivamente por el alfil de H3 o por la torre de C2. Pero es el momento de recordar aquel viejo principio del punto de coincidencia de las piezas. Si nos fijamos un poco más, veremos que la acción de esta dama
y la de esta torre confluyen en un punto, C1. Ahora la combinación ya es facilísima. Se entrega la dama, dama C1, porque esa torre blanca está sobrecargada. Defendía al mismo tiempo ese mate y también la acción de esta torre, que ahora captura la blanca en C1 y da jaque mate. Como ven, la idea es siempre la misma. Vamos a complicarlo un poquito más. Ahora el bando al que no le toca mover no solamente amenaza mate, sino que tiene sus piezas aparentemente bien dispuestas para la defensa. Sin embargo, hay que profundizar un poco más para ver que en realidad la posición de las negras es muy débil, a pesar de que amenazan mate en la casilla B2. Porque este caballo está defendiendo la casilla H8, pero a los efectos que nos importan es como si fuera un peón en realidad, porque está clavado por la torre de F1 y esa clavada lo convierte en un peón, es decir, en una pieza inútil para lo que estamos hablando. Y además, como en el ejemplo anterior, hay una coincidencia en la acción de esta dama y de esta torre sobre el punto H8. De manera que, aunque las blancas tienen el peligro de que les den mate en la siguiente jugada y aunque su dama está amenazada en la casilla H7, ganan inmediatamente en dos jugadas. Seguramente ya las habrán adivinado. Dama H8 jaque, les recuerdo que el caballo está clavado, es como si no hiciera nada. Única respuesta posible, torre por H8 y ahora torre por H8 mate porque el caballo, recuérdenlo, está clavado. En realidad no era tan difícil. Variaciones sobre el mismo tema. Ahora no es la torre la pieza que da el jaque mate al final, sino la dama, que no solo da jaque al rey, sino que además le quita una de las retiradas que tenía. Les toca jugar a las blancas. En principio se ve que la primera fila de las negras está protegida tanto por el caballo como por la torre. Y además, no lo olvidemos, las negras también están amenazando mate si les tocase jugar en este momento. Ahora bien, demos rienda suelta a la imaginación. Si ahora quitamos este caballo de aquí, mentalmente, y también esta torre de A8, las blancas darían jaque mate inmediatamente con dama E8. Una vez visto eso, la combinación salta enseguida. Hay que desviar a ese caballo de ahí y para ello tenemos las armas perfectas. Torre D8 jaque. Si toma de caballo, dama E8 sería mate. Por lo tanto, hay que tomar con la torre y ahora ya es facilísimo. Torre por D8 jaque, única respuesta posible, caballo por D8 y ya tenemos la posición que queríamos conseguir. Dama E8 es jaque y además la dama corta la retirada por F7, por lo tanto es jaque mate. Lo realmente importante es que ustedes recuerden esta posición, no la posición de todas las piezas al principio de la combinación, sino exactamente esta, porque es otro modelo más o menos parecido, pero distinto del primero que hemos visto, para dar mate con la dama a un rey en la primera fila. Para desarrollar su visión combinativa, yo les recomiendo que recurran a la parte escrita de esta obra, que está llena de páginas con ejercicios que debajo pone blancas juegan y ganan o negras juegan y ganan, y si no tienen suficiente con ello, en el mercado también encontrarán muchos libros dedicados exclusivamente a eso. Se trata de resolver esos ejercicios, no problemas, sino combinaciones, sin mirar a la solución más que después de un buen rato y sin mover las piezas en un tablero, simplemente con el libro o la parte escrita de esta obra en sus manos, intentando calcular las jugadas mentalmente. Yo lo hice muy a menudo en mi época de jugador y no solamente aprendí mucho, sino que mis viajes en metro, en tren, en autobús o en avión se me hacían cortísimos. Emanuel Lasker, alemán, campeón del mundo desde 1894 hasta 1921. Gran táctico y experto en las maniobras, también destacó por su arte defensivo y, sobre todo, porque introdujo el factor de la lucha psicológica. Lasker fue el mejor campeón
en un momento en el que Einstein y Freud dominaban las mentes humanas. Lasker hacía hincapié en el factor psicológico. Desarrolló el ajedrez como un juego psicológico donde la psicología desempeñaba un papel tan importante como la calidad de los movimientos. Pero al mismo tiempo destacaba como un excelente estratega. Era un auténtico filósofo y un mago del ajedrez. Es lo que mejor le define. Lasker es un jugador brillante, con una defensa brillante. Todos los mejores campeones mundiales han tenido una defensa brillante. Sacaban el máximo partido de cada posición. Él era excelente, sabía cómo confundir a su oponente. Muy bueno. I think Lasker, well, it's just a very good practical player, really. I think Lasker era un buen jugador, muy práctico. Parece que creía en lo que decía Steinitz, pero no era tan ortodoxo. Era un jugador más moderno, más práctico, utilizaba trucos. Uno de los conceptos que ustedes deben dominar si quieren jugar bien al ajedrez es el de un buen desarrollo de piezas. Como principios generales, hay que colocarlas con rapidez en buenas casillas, hay que evitar mover la misma pieza varias veces durante la apertura, hay que intentar enrocarse a tiempo, no sacar la dama prematuramente, etc. Todo lo que se insista sobre esta idea es siempre insuficiente. Y como la exageración a veces es un buen método para comprender mejor un concepto, vamos a empezar por un ejemplo realmente muy exagerado. Se jugó en París en 1863 entre dos señores de los que prácticamente apenas sabemos nada, Lindelin y Machuski. Lindelin comenzó la partida con E4, E5, D4 y contra E por D4 empezó ya a jugar en forma de gambito con C3. Aquí lo más sano para las negras, si quieren evitarse muchos problemas, es jugar D5, es decir, contraatacar en el centro. Pero Machuski decidió que tenía hambre de peones y se comió de momento el de C3. Lindelin desarrolló una pieza a una casilla excelente, atacando al punto F7, y aquí una vez más lo adecuado sería desarrollar alguna pieza. Pero Machuski siguió comiendo en su curso acelerado de glotonería. Alfil B2, y vamos a parar un momento para que valoren esta posición. Las blancas tienen dos piezas ya desarrolladas y además en casillas magníficas, C4 y B2, batiendo dos diagonales abiertas. Sin embargo, por el contrario, las negras no tienen absolutamente ninguna pieza. Eso sí, han conseguido dos peones de ventaja, pero en este caso la posición de las blancas es claramente preferible. De todas formas, no era todavía demasiado tarde para que las negras devolviesen algo del material que se habían comido, es decir, jugando D5, por ejemplo. Esta hubiera sido una jugada que todavía hubiera dejado a las negras con una posición defendible, aunque el ataque en cualquier caso iba a ser fuerte. En lugar de eso, las negras juegan caballo F6, caballo C3 y ahora clavan este caballo que está defendiendo el peón de E4. Las blancas se limitan a desarrollar otra pieza más y ahora ya sí que era absolutamente imprescindible jugar D6 e intentar desarrollar de una vez las piezas, pero Machuski no estaba por esa labor, estaba por la labor de seguir comiendo. Y juega caballo por E4, aprovechando que este caballo está clavado en C3. Y aquí recibe un castigo tremendo, pero no todavía, es decir, las blancas de momento hacen como si no hubieran visto nada y terminan su desarrollo enrocándose. Vuelvan por favor a contar las piezas y fíjense que las blancas tienen 1, 2, 3, las 4 piezas menores desarrolladas. Este tiempo del enroque podríamos contarlo como un quinto tiempo de desarrollo. Y sin embargo las negras solo tienen 2 piezas desarrolladas, todas las demás encerradas en el flanco de dama y el enroque todavía sin hacer. Francamente el peligro es inminente, como demuestra el jugador de las blancas de forma inmediata. Después de enroque se amenaza caballo por E4, por lo tanto las negras
lo que hacen es capturar aquí. Caballo por C3, y ahora, bueno, las blancas tienen múltiples amenazas, dar un jaque en la casilla E1, o bien alfil por F7 jaque seguido de dama B3 jaque, aprovechando que el alfil está indefenso, o dama B3 directamente, en fin, por citar solo algunas. Así que las negras deciden liquidar aún más el material, a ver si así mitigan un poco el ataque que poseen las blancas. Pero a riesgo de ser pesado, les pido que vuelvan a contar las piezas. Resulta que las negras tienen todo encerrado en las dos primeras filas, mientras las blancas tienen los dos alfiles atacando a estas diagonales hacia el flanco de rey como dos cuchillos, y además las tres piezas de la artillería pesada dispuestas también para entrar en el juego. La diferencia es tan abismal que la única conclusión, la única deducción lógica de esta posición es que las negras pierdan inmediatamente. Por ejemplo, si ahora las negras enrocasen, seguiría dama G4, vamos a verlo rápidamente. Enroque, dama G4, se amenaza mate, única jugada G6 y ahora dama D4 y se vuelve a amenazar mate en dos casillas y no hay forma de pararlo porque este peón está clavado por el otro alfil. Por lo tanto, el enroque sería un suicidio. Ahora bien, ¿qué hacer? A Machuski se le ocurrió como solución, tal vez única, jugar dama G4. Pero tampoco es ninguna maravilla, porque después de torre E1 jaque, ahora el rey no puede venir a D6, porque seguiría alfil B4 jaque, habría que jugar D6, alfil por D6 jaque, C por D6, dama D6 jaque, etc. ¿Qué hacer, por tanto? Rey D8. Y ahora, con un poco de imaginación, podemos ver que si esta dama no estuviera en G5, una buena jugada sería alfil por G7, y si la torre mueve, alfil F6, jaque mate. Es decir, si esta dama no estuviera cubriendo estas dos casillas. ¿Cómo desviar a la dama de ahí? Pues entregando el módico precio de un peón, se puede conseguir perfectamente el objetivo, porque si ahora dama C5 jaque, rey H1, dama por C4, seguiría precisamente alfil por G7, amenazando al mismo tiempo la torre y el mate. Eso sería una posición aplastante para las blancas. Por lo tanto, las negras jugaron dama por F4, que deja de defender el peón de G7, eso es cierto, pero no es menos cierto que continúa defendiendo la casilla F6. Ahora bien, aquí viene la sorpresa. Alfil por G7, torre G8, y cuando las negras seguramente pensaban que todavía podían defenderse y tenían todo bajo control, llega el gran golpe, dama G4. Y ahora sí que ya no hay defensa. Si dama por G4, alfil F6 es jaque mate. Y si dama D6, como ocurrió en la partida, siguió alfil F6 jaque y las negras abandonaron porque contra dama por F6 sigue dama por E8 mate. Realmente las negras en esta partida se dieron un atracón, pero no cabe duda de que la digestión fue terrible. Vamos a ver un ejemplo mucho más sofisticado de cómo aprovechar la falta de desarrollo. En esta posición, correspondiente a la partida Kolodziej-Kuznetsov de 1965, ustedes pueden ver que las tres piezas blancas ocupan casillas excelentes en el centro. Y en realidad también las tres negras, este caballo en E6, el alfil en B7 y el alfil en D4, no están nada mal. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia en esta posición? Que las blancas ya están enrocadas y las negras no. Ese va a ser el hilo conductor de lo que queda de partida. De hecho, las negras acaban de dar jaque al rey, y lo que esperaban seguramente era rey H1 y entonces enroque o alguna jugada de desarrollo, y no se encontraban mal del todo, con la dama un poco descolocada, eso sí, pero en fin, nada grave en principio. Sin embargo, Kolodziej sorprendió a su rival jugando dama por D4, un sacrificio de dama en una posición en la que aparentemente eso parece excesivo. Sin embargo, enseguida van a ver ustedes cómo está muy justificado. Aquí se puede tomar la dama con el peón o con el caballo. Luego, dentro de un momento, vamos a ver qué pasaría si se hubiera tomado con el peón. Era mejor tomar con el caballo, dentro de lo malo, y eso es lo que ocurrió en la partida. Caballo por D4, caballo D6 jaque. Y ahora empiezan a verse las consecuencias. No vale rey D8 por caballo B7 jaque ganando la dama. Por lo tanto, hay que jugar rey F8, no hay otra. Caballo por B7. La dama no puede retroceder porque B6 y C7 están fiscalizadas por este caballo y D8 por el otro. Por
Por lo tanto, única casilla, dama A4. Y ahora, si las negras hubieran tomado aquí con un peón en lugar de con el caballo, sería terrible, porque después de B3 la dama estaría completamente encerrada y las negras podrían abandonar ya mismo. Como han tomado con el caballo, aún les queda el recurso, que quizá fuese salvador, caballo por B3. Ahora quizá las negras estaban esperando alfil por B3 y sacar la dama de ahí y bueno, seguir luchando con su ventaja de material. Pero Grogius ya tenía clarísimo que el objetivo de esta partida es atacar al rey adversario y entonces toma con el peón. Después de haber sacrificado la dama, sacrifica la torre también, que las negras deben comer. Porque aquí de lo que se trata no es de contar el material todo el rato, sino de ver cómo se da jaque mate al rey negro. Ese es el objetivo. Dama por A1, alfil E3, atacando la dama con esta torre, y después de dama B2 empieza la ofensiva directa contra el rey. Alfil por C5 jaque. Aquí las negras sabiamente jugaron D6 con el fin de por lo menos ir habilitando alguna casilla para el desarrollo de sus piezas, porque si no, aquella torre en A8 no saldrá nunca de allí, porque para ello hay que desarrollar primero el caballo. Por tanto, D6, alfil por D6 jaque, rey E8, caballo E7 jaque, rey F8. Aquí es una posición muy interesante y muy instructiva, cómo conduce el ataque en lo que queda de partida Grogius, porque la mano se va hacia un jaque descubierto de este caballo, es decir, jaque con el alfil, por ejemplo, caballo aquí y caballo por H8. Pero eso, a estas alturas de la partida, no es suficiente. Hemos entregado tanto material que la única forma de obtener una verdadera compensación es darle mate al rey negro. Eso es lo que quiere Grogius. Y lo que hace, en buena lógica, es poner en juego la última pieza que le falta, la torre. Torre E1 amenaza algo muy grave, caballo G6 jaque, rey G8 y torre E8 jaque mate. Por lo tanto, las negras tienen que defenderse de esa amenaza, para lo cual juegan H5 con el fin de que el rey tenga aquí una escapatoria. La partida siguió caballo G6 jaque, rey G8, torre E8 jaque, rey H7, todo esto esforzado como pueden ver, y caballo por H8. Aquí de pronto, en plena tempestad, parece que hay un poco de calma. Las blancas no amenazan nada inmediato, quiero decir, no hay un mate en dos jugadas ni nada parecido, pero sí puede verse como la torre y las cuatro piezas menores coordinadamente están atacando al rey negro y amenazan, por supuesto, con darle mate en pocas jugadas. A pesar de que las negras sí pueden dar bastantes jaques, pero tengan en cuenta que en alguno de ellos la torre puede retroceder, tapar el jaque y al mismo tiempo continuar con el ataque después con caballo F7 o alfil F7. Es decir, en pocas palabras, este rey está en una red de mate. Por lo tanto, las negras jugaron dama D4, jaque, rey F1, A6, con la original idea de intentar desarrollar aquella torre a base de abrir esta columna. Desgraciadamente no van a tener tiempo para eso. Siguió caballo por F7, A por B5 y Grogius dio aquí el remate definitivo de forma muy precisa. Caballo G5 jaque, rey G6, alfil F7 jaque, rey E5, torre E5 jaque, rey por F4, G3 jaque, fíjese qué paseíto del rey negro, y ya por fin Kuznetsov abandonó, porque después de rey G4 seguiría alfil E6 jaque mate. Espero haber elegido un ejemplo suficientemente contundente para demostrar y para que ustedes no olviden nunca lo importantísimo que es desarrollar bien las piezas. Yo no había visto nunca un ajedrez en miniatura tan pequeño como este, pero por otro lado sí es más frecuente lo que se llama miniatura en el argot técnico, que son las partidas donde la victoria llega antes de la jugada 25. Una muy conocida es la que el gran maestro soviético Yefim Geller le ganó a su compatriota Badnikov en 1950 en Kiev, en la actual capital de Ucrania. De Yefim Geller decían sus coetáneos que tenía un talento inmenso, tan grande como para ser campeón del mundo, pero por las razones que fueran, nunca consiguió llegar tan alto.
De todas formas, la partida que vamos a ver ahora dio la vuelta al mundo en aquel momento, y no solo por su extraordinaria belleza, sino sobre todo porque fue muy importante para resolver un debate estratégico sobre una idea muy conocida en la defensa siciliana. La defensa siciliana ha sido una de las favoritas, quizá la más empleada en las últimas décadas contra la apertura del peón rey, porque da lugar generalmente a posiciones muy agudas, de doble filo. En este caso, Jefim Geller jugaba con blancas y tuvo que afrontar la defensa siciliana que le hizo Badnikov. Después de C5, caballo F3, caballo C6, D4, todo eso se ha jugado, sin exagerar, millones de veces. C por D4, caballo por D4, caballo F6 atacando el peón de E4, caballo C3 defendiéndolo, todo súper conocido, D6, y ahora las blancas tienen que elegir, hay varias ideas. En aquella época, 1950, estaba de moda la variante Sosin, que consiste en desarrollar este alfil a C4. Y fíjense bien, porque ese alfil va a ser el tema central estratégico de toda la partida. Es muy potente, eso está fuera de toda duda, porque desde C4 apunta a F7, y aunque las negras jueguen E6, que de hecho jugaron, ese alfil sigue siendo muy potente. Hay cantidad de ideas para las blancas de ataque contra el rey blanco que asocian el avance de los peones del flanco de rey o incluso el caballo que está colocado en D4 con el alfil que está en esa gran diagonal. Por lo tanto, las blancas tienen el alfil muy bien apostado y las negras tienen que pensar seriamente en qué hacer contra ese monstruo colocado de momento en C4. Primero se enrocaron, alfil E7, alfil E3 y enroque de las negras. Eso sí, conviene tomar una medida profiláctica en este tipo de posiciones jugando alfil B3 antes de proseguir con el desarrollo y con el ataque, porque si lo dejamos en C4, ese alfil puede ser atacado por la dama cuando vaya a C7, o bien por la torre cuando se coloque en C8, o también por los peones a base de A6 y B5. Es decir, el alfil en C4 no está bien y por lo tanto, antes de seguir con otras acciones más violentas, es mejor tomar la precaución de retrasarlo a B3. Y aquí viene el famoso tema de discusión en aquella época. Las negras, Badnikov, jugaron caballo A5 para asegurarse que ese alfil desaparece. En segundo lugar, para poder desarrollar rápidamente el alfil que está en C8 a la casilla B7, jugando primero B6 y después alfil B7. Y bueno, la discusión era muy agudizada en aquel momento porque algunos eran partidarios de jugar primero A6 y B5 y luego caballo A5, otros por el contrario preferían jugar caballo A5 directamente. Bueno, había discusiones teóricas sobre esta variante y esta partida aportó realmente luz sobre esa discusión estratégica. Por su parte, las blancas, como no pueden evitar que ese alfil sea cambiado, siguieron con su plan de avanzar los peones del flanco de rey y jugaron F4, B6, como hemos dicho, y la ruptura temática, la más normal para las blancas en esta variante de la siciliana, es jugar E5. Las negras tienen bastantes posibilidades para elegir, pero de momento Badnikov elige la más flexible, que consiste en retroceder con el caballo a E8. De esa manera deja el centro en tensión y luego, según lo que ocurra, ya decidirá por qué se decide. Pero las blancas no están dispuestas a esperar y Jefim Geller jugó F5. Y ahora sí que el negro tiene que tomar una decisión clara. O toma F5 o toma N5, porque si no la avalancha empieza a ser realmente peligrosa. Badnikov optó por tomar el peón de E5 y siguió F por E6. Y aquí llegamos a otro momento crucial de la partida. Badnikov optó por F6 y su razonamiento es bastante simple y parece inobjetable. Ahora las blancas tienen que desplazar su caballo de D4, que está defendiendo el peón de E6. Entonces las negras pueden tomar el alfil en B3 y después, cuando las blancas hayan retomado en B3, solo entonces el alfil de C8 captura el peón de E6 y las negras tienen una posición bastante sana, o al menos sin ningún problema grave. Eso es lo que debió pensar Badnikov, sin duda. Pero Jefim Geller le tenía preparada una desagradable sorpresa.
Su primera jugada fue muy natural, caballo F5. Ivánnikov obró de acuerdo con sus planes y tomó el alfil de B3, atacando la torre, pero aquí está la sorpresa. Geller no hace ni caso al caballo de B3 y suma el otro suyo al ataque, jugando caballo D5 y atacando 2 veces al alfil de E7. Huelga decir que no se puede capturar la torre de A1 porque seguiría caballo de D5 por E7 jaque y la dama negra queda indefensa en D8. Por lo tanto, hay que taponar de alguna forma la columna D y nada mejor que retroceder con el caballo a D4 para hacerlo. Pero entonces viene la pequeña combinación que da la puntilla. Caballo de D5 por E7 jaque. No hay mucho donde elegir, hay que jugar rey H8 y ahora caballo G6 jaque. A cualquier respuesta, tanto si se captura el caballo como si se mueve el rey, la continuación sería E7 y las negras tendrían que abandonar de todas formas porque se atacaría la torre y la dama y no habría defensa posible. Si tuviera que bautizar a esta miniatura con una sola palabra, elegiría joyita.